Mente. Ah, espera, un segundito que ahora sí, qué pena. Listo. Instruidos en teoría. En principio, en doctrina, en la ley del Evangelio y de todas las cosas que pertenecen al reino de Dios que os conviene comprender. De cosas tanto en el cielo como en la tierra, debajo de la tierra como ha sido y que son pronto han de acontecer. Cosas que existen en el país, cosas que existen en el extranjero, las guerras y perplejidades, las naciones y los juicios que se ciernen sobre el país y también el conocimiento de los países y de los reyes. Muy bien. Ahora cuando empezamos a hablar de verdad, empezamos a hablar de conocimiento. La gloria de Dios es la inteligencia, es la sabiduría, o en otras palabras, luz y verdad. Entonces, para que nosotros podamos entender la verdad de las cosas, lo más importante es que exista el conocimiento. Yo no puedo decir que existe una verdad si yo no conozco esa verdad, no conozco los acontecimientos que llevan a esa verdad. Es como por decir, yo digo que existe Dios, pero digamos ante una persona que no cree en la iglesia, que no cree en el evangelio, que no cree en Dios y que no existe para él teología, ¿cómo le puedo argumentar yo que existe un Dios? Para mí, ¿cómo Dios se convierte en una verdad? Entonces se vuelve un tema complejo porque listo, ¿cómo hago yo para argumentar que existe un Dios? ¿Cómo hago yo para saber si existe Dios? ¿Cómo podría yo sustentarle a una persona que existe el conocimiento de Dios? Entonces todo depende al grado de conocimiento y al campo en el que de pronto nos desempeñemos. Ejemplo, si yo sé de astronomía, me gusta el estudio de los planetas, el estudio de la gravedad, cómo funciona el cosmos, yo podría decir de que gracias al balance que existe en el universo, a cómo funciona la gravedad, la fuerza de la atracción, ¿hasta qué punto una estrella puede abarcar a un planeta? ¿Qué distancia necesita un planeta para ser habitable desde su estrella madre? Y ver que todo en este sistema solar está tan perfectamente distribuido para que ni en una sola variación exista un riesgo de que dejemos de existir. Eso puede ser un argumento en el que diga, existe una fuerza sobrenatural que ha organizado todas las cosas, que ha permitido de que la Tierra exista y que su gravedad, que su movimiento de traslación, de rotación permita que la vida en el planeta sea sustentable y que eso es algo que no se da por casualidad, sino que es algo que tiene que existir y debe haber algo que esté generando esos arreglos para que la vida funcione de manera correcta. Esa podría ser un argumento para uno poderle explicar a una persona que existe Dios. Diferente puede ser, no sé, en la medicina, gracias a las milagrosas recuperaciones que dan algunos pacientes que tienen enfermedades huérfanas o desconocidas o que por X o Y razón tienen alteraciones en su salud que les impediría vivir más de lo esperado. Cuando suceden este tipo de cosas y estas personas se levantan o superan, incluso el cáncer, uno dice, esto es algo que no es obra de algo que exista en este mundo, que es obra de un milagro, de algo que obviamente está fuera como de la percepción humana. Ahí es otra forma en la que uno podría argumentar, existe un Dios. Entonces quisiera hacerle o remitirle la pregunta a Catherine. ¿Cómo puede o cómo usted está segura de que existe un Dios? Usted que es miembro de la iglesia. ¿Me escucha? Sí, Andy. Pues yo creo que pues uno desde pequeño no lo entiende, pero yo creo que en la medida en la que pasa el tiempo y uno va como teniendo necesidades, porque uno lo busca siempre, o sea, no debería ser así, pero muchas veces buscamos a Dios cuando necesitamos una bendición o necesitamos algo para nuestra vida. Entonces, pues yo lo he visto de esa manera, también lo he visto porque, pues en la iglesia, las escrituras, las palabras de los profetas, ellos siempre hablan con demasiada seguridad, así que esa seguridad me la transmiten a mí. Así que si ellos dan testimonio de que hay un Dios,
de que creemos en Él, de que Él está ahí, pues porque yo no lo voy a hacer. Si ellos lo creen y ellos lo testifican, y yo sé que los profetas son inspirados, entonces pues yo creo en ellos. Y también lo siento en mi corazón por lo mismo, porque recibo bendiciones a diario y porque leyendo las escrituras y orando, me comunico con Él y he recibido respuestas. Ok, muy bien. Entonces vamos a complementar su respuesta con lo que hay en Doctrina y Convenios 88-66. He aquí, lo que oís es como la voz de uno que clama en el desierto. En el desierto porque no lo podéis ver. Mi voz porque mi voz es espíritu, mi espíritu es verdad. La verdad perdura y no tiene fin, y si está en vosotros abundará. La mejor manera en la que nosotros como miembros de la iglesia entendemos que existe un Dios es a través del Espíritu. El Espíritu es el que nos hace sentir que hay una fuerza que administra todas las cosas, que está sobre todas las cosas, que permite que actuemos en todas las cosas. Entonces, ese es el modelo que existe en cuanto a cómo puedo yo sentir la verdad en cuanto a cosas del Evangelio. Entonces pasa lo siguiente. Si yo estoy convencido de que existe un Dios, es porque yo he leído las escrituras, porque he orado, porque he hecho algunas cosas que me permitan acercarme a Dios. Es algo que deberíamos tomar de ejemplo para todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Si yo considero de que existe una palabra de sabiduría y se dio porque hay alimentos, porque hay sustancias y hay cosas que hacen daño, para que este conocimiento se convierta en verdad, yo tengo que entender por qué. Y esto significa que yo tengo que estudiar acerca de medicina, acerca de las sustancias dañinas, los efectos que tiene el alcohol en el cuerpo humano, las drogas, el cigarrillo. Tengo que empezar a entender por qué el café se vuelve algo que adultera los nervios y los sentidos, puede generar dependencia. Entonces, ¿por qué este tipo de cosas son malas para la salud? Entonces, la invitación en este primer segmento de la clase es a eso. Primero, la verdad es conocimiento y para adquirir ese conocimiento tenemos que estudiar. Entonces, más adelante iremos abarcando un poco más el tema, pero ese es como el entremés de lo que quiero enseñarles hoy. La verdad significa conocimiento y si yo tengo conocimiento puedo conocer a Dios. Entonces, vamos a estudiar lo siguiente. La verdad divina es la realidad absoluta. Es de vital importancia saber que realmente hay un Dios, que realmente hay un Salvador, Jesucristo, que realmente habrá inmortalidad para toda la raza humana, que realmente habrá un juicio en el cual tendremos que responder por nuestros hechos y que realmente hay un propósito en esta vida y un plan divino para dar felicidad al hombre. Cuando comprendemos estas verdades básicas, entonces sabemos que realmente importa la manera de enfrentar la vida y en qué perspectiva poner al hombre en el universo. Es de suma importancia conocer todo el plan. En consecuencia, el adverbio realmente, tal como lo utiliza Jacob, es en alto grado significativo. Cuando nosotros entendemos un poquitico cómo funciona el mundo y cuál es el plan de Dios, nosotros nos interesaremos por saber cómo funciona el cosmos. Dentro del plan de salvación se nos explica de que existen tres grados de gloria, que una es la gloria de la de las estrellas, de la luna y del sol. Y que para poder entrar a cada uno de estos grados existen diferentes cosas que debemos haber hecho durante esta vida. Uno de los propósitos que nosotros tenemos para poder entender la verdad de las cosas es entender por qué estos astros tienen mayor luz y mayor gloria unos de otros. Es decir, la fuerza que ejerce el sol es absoluta. La fuerza que ejerce la luna también es diferente que la del sol, pero también cumple un papel importante en el mundo. Y las estrellas solamente sirven para alumbrar el firmamento, pero sin embargo no generan un impacto real dentro de la Tierra. Entonces, eso es lo que más o menos nos ayuda a entender el Señor cuando dice que ampliemos nuestro conocimiento y entendamos el propósito de la vida.
Luego dice, estamos dispuestos a recibir toda la verdad, sea cual fuere la fuente de donde provenga, porque la verdad se sostendrá, la verdad perdurará, la verdad se halla en el fundamento y está por encima y por debajo, y penetra totalmente en esta obra del Señor que se estableció por medio del profeta José Smith. Entonces, existen diferentes tipos de verdades, pero entonces hay que entender hasta qué punto la verdad puede transformarse en una verdad pura y en qué momento esa verdad pura puede ser una verdad relativa o una verdad absoluta. Entonces vamos a definir esto un poquito. Obviamente después, ahorita dentro de un poco vamos a ver un video que lo explique mejor, pero primero vamos a entenderlo de manera, digamos, como un poco más teórica. Entonces, Juan, ayúdenos porfa a leer estos dos párrafos desde donde dice el definir y a medida, por favor. Espera, ¿quién? Juan, Listo, ahí me escucha. sí, Juan. Listo. Dígame que se me está aquí pegando ahí. Listo, ya. Listo. Esto, el párrafo que dice el definir y a medida, que están en la a mano Ah, derecha. listo, ya lo vi. Sí que era el otro, listo. El definir cuál es la forma de vida pura, el evangelio, no se trata simplemente de un absoluto de opiniones. Hay verdades absolutas y verdades relativas. Muchas son las ideas que se han dado a conocer al mundo, que más tarde han sido cambiadas para adaptarlas al descubrimiento de una nueva verdad. Hay verdades relativas, pero también hay verdades absolutas, inalterables, que eran las mismas ayer, lo son hoy, lo serán por siempre. Estas verdades no pueden ser cambiadas de acuerdo con las opiniones de los hombres. A medida que la ciencia nos ha ido dando más conocimiento sobre el mundo que nos rodea, ciertas ideas vastamente aceptadas por los científicos han tenido que abandonarse en favor de nuevas verdades que se han descubierto. Algunas de ellas, ay, espera que se me puso como borroso. Algunas de ellas se mantuvieron firmes durante muchos siglos. Lo más, la más sincera investigación científica a menudo solo llega hasta el umbral de la verdad, mientras que por otra parte existen hechos revelados que nos dan algunas verdades absolutas como el punto de partida para que podamos comenzar a comprender la naturaleza del hombre y el propósito de su vida. Podemos aprender sobre esta verdad absoluta por medio del espíritu. Ellas son independientes en su esfera espiritual y deben descubrirse espiritualmente, aunque se puedan confirmar por medio de la experiencia o el intervalo. Intelecto. Intelecto, perdón. Listo, muy bien. Muchas gracias, Juan. Listo. Entonces, acá nos hallamos ante dos cosas. Uno, verdades absolutas y otro, verdades relativas. Las verdades absolutas son aquellas que jamás van a cambiar, que siempre han estado y que por más que avance la tecnología, por más que avance la ciencia, por más que avance nuestro conocimiento, no se va a poder alterar. Y existen verdades relativas que son verdades que en su momento son ciertas, pero que después del tiempo cambian. Entonces, ejemplo. En la antigüedad, muchas personas mascaban y consumían el tabaco y también lo empleaban en su cuerpo con el fin de cerrar heridas, de disminuir el dolor y en su momento también se empleaba mucho como para calmar el estrés. Actualmente, el tabaco puro genera grandes conflictos y grandes problemas en la vida de las personas, más que todo en la salud de sus pulmones, en la salud de sus dientes, porque las personas que mascan tabaco son más vulnerables a que el calcio de sus dientes se debilite y por ende esas personas terminan con los dientes amarillos, son hipersensibles a la carie y obviamente pues con el paso del tiempo pueden perderlos. Entonces, en su momento era algo bueno, era una verdad que funcionaba y que ayudaba a las personas, pero a medida que se estudió el efecto verdadero que tenía el tabaco en la salud de las personas, se entendió de que esta práctica ya no era tan buena y que era necesario reemplazarla por otra. Por eso hoy en día existen medicamentos y diferentes cosas para ayudar a suplir esa labor que en su momento cumplía. Ese es solo un ejemplo de muchas cosas que podríamos entender hoy en día.
Tanto así, digamos, con el tema de cómo han avanzado los combustibles fósiles, de cómo ahora el mundo está tratando de emplear menos petróleo para ir a energías más limpias, porque en su momento esa de verdad era lo que regía, era la única manera en la que se podía tener combustión, se podía tener energía. Y ya en la actualidad ya se han descubierto otras metodologías que son más amigables con el medio ambiente. Entonces así es como funciona la verdad. Es conocimiento que puede ser bueno en su momento y después malo, o que puede ser definitivamente bueno para nosotros, pero que depende obviamente del contexto en el cual lo estemos empleando. Dios nuestro Padre Celestial, Elohim, vive. Esta es una verdad absoluta. Toda la gente que vive en la tierra podrá negarlo y no creer en él, pero él vive aún a pesar de ello. En resumen, una opinión en sí misma no puede tener alguno con respecto a una verdad absoluta. Otra de las cosas que de pronto podríamos entender como la verdad absoluta es el tema de la Trinidad. La Trinidad está compuesta por un Dios, por Jesucristo su Hijo y por el Espíritu Santo. Estos tres seres tienen una misión especial, tienen un objetivo claro, pero por sobre todas las cosas son un Dios. Entonces, quiero que de pronto no vayamos a generar alguna confusión en cuanto a esto. ¿Por qué decimos de que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son un Dios? Es porque su propósito, su objetivo y lo que hacen por la humanidad eh, lleva directamente a lo mismo. Es decir, su único propósito es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Pero la verdad en sí está clara. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son un Dios. El Dios al que nosotros creemos, el Dios al que adoramos, son estos tres personajes que cumplen una misma función y una misma misión. Entonces, por eso, digamos, hoy en día existen muchas religiones que son unitarias, porque dicen Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, y en realidad eso no es así. Son tres seres que cumplen un mismo objetivo. Y por eso, digamos, a muchas personas han entrado en conflicto con esto y por eso creen que no existe Dios, que no existe Espíritu Santo, que Jesucristo fue Espíritu, que luego fue Dios, que luego fue persona. Entonces, es algo que se ha transformado en una verdad absoluta a raíz del Evangelio, porque el que reconoció la verdadera identidad de la Trinidad fue José Smith, cuando a través de la columna de luz que lo cubrió, él pudo ver el Espíritu, pudo sentir el Espíritu, y luego vio a Dios y a Jesucristo como dos seres diferentes, inmortales y perfectos. Ahí fue cuando él descubrió de que a pesar de ser un solo Dios, eran tres personajes separados. Hasta acá de pronto alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda. No, señor. Listo. Ahora, otra verdad absoluta, y es algo que digamos pocas personas conocen. Entonces, voy a explicarles algo, digamos, a razón de lo que es la verdad hoy en día. Entonces, Jennifer, ¿puede leer por favor este primer párrafo que hay a mano izquierda? Donde dice los dioses formaron, Sí, ¿sí? Jennifer. Ah, listo. Los dioses formaron al hombre, le dieron vida y lo colocaron sobre la tierra. Esta es una verdad absoluta que no puede ser refutada con pruebas. 1 millón de brillantes intelectos pueden hacer conjeturas contrarias, pero esto seguirá siendo verdad. La Listo, muy verdad bien. absoluta. Excelente. Entonces, Jennifer, pasa lo siguiente. Al principio se creía que Dios había sido el creador de todas las cosas, y todo el mundo sostiene de que Dios fue el que creó el mundo. Pero cuando entendemos de que Dios corresponde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahí entendemos de que ese Dios puede ser cualquiera de ellos tres. Los que vayan al templo van a entender de que este Dios corresponde a Jesucristo. Jesucristo en uno de sus atributos de Dios, él fue el responsable de crear el mundo, pero él no lo hizo solo.
Vea cómo dice, los dioses formaron al hombre. Esta parte es primordial. Esperen que yo acá estoy tratando de resaltar. A ver, este. Los dioses formaron al hombre. Entonces, este es uno de los principios más importantes que podemos aprender en esta clase. En la creación intervinieron varias personas y estas personas ya eran dioses. Y ahí vamos a, obviamente quienes reciban su investidura se van a dar cuenta de que uno de esos dioses fue Jesucristo, que es Jehová del Antiguo Testamento, y también Miguel, que es Adán, que fue el primer hombre que estuvo en este mundo. Y estas son cosas que no conciben las personas porque dicen, ¿cómo es posible? Eso lo hizo Dios, pero es que es cierto, sí, es Dios, pero es que Jesucristo es Dios. Jesucristo también cumple su función de Dios. Y por eso, digamos, en este momento los testigos de Jehová no entienden la diferencia entre Jehová y Dios, porque ellos dicen, no, es que Jehová es el Padre, Jesucristo es el Hijo y está el Espíritu Santo, y en realidad no es así. El Padre es Elohim, que es nuestro Padre celestial. Jehová, que era el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el que dirigió a todo el pueblo de Israel a través del desierto, era Jesucristo. Este Jehová, que también es Dios, era Jesucristo. Entonces, es algo que podemos ir aprendiendo y que es interesante que podamos ir conociendo porque pues para eso es este curso, para que aprendamos doctrina, pero que la aprendamos de la manera correcta. Sepamos de que esto es verdad y que es una verdad absoluta y que nunca va a cambiar. Entonces, si en algún momento yo les pregunto, ¿quiénes crearon el mundo? No pueden decir, lo hizo Dios, no porque no solo fue Dios, lo hicieron los dioses, entre los cuales estaba Dios, Jesucristo, y habían otras personas que le ayudaban, que para que alguien lo hubiera podido ayudar, también tenía que ostentar esa misma condición de Dios. Entonces, así es como funciona. Entonces, en este punto, yo espero que ya tengan algunas preguntas. Entonces, no sé si alguien de pronto quisiera compartir un poco acerca de lo que hasta el momento les he dicho. Creo que en una de las clases de institutos del año pasado, creo que hablamos de eso, de la creación del mundo y que entre esos participó Satanás también, porque él es un dios. Bueno, era un dios, bueno, algo así, pero él participó en la creación. Y sigue siendo un Dios, porque un Dios no deja de ser Dios y menos el que no pudo obtener un cuerpo. Lo único que no puede es, digamos, recibir, digamos, como la posibilidad de tener gloria o exaltación porque no posee un cuerpo físico. Pero para poder ejercer toda su obra tiene atributos divinos. Y es algo que yo creo que podemos aprender a lo largo, las personas que hacen videojuegos como el Dios de la Guerra, los que crearon la teoría de la mitología, lo que los egipcios hicieron a través del tema de los dioses, es algo que no está alejado a la realidad y ha sido luz y verdad que ha adquirido el hombre a través del estudio. ¿Por qué? Porque la gente entendió de que existen dioses que actúan sobre el mundo y sobre el universo y que no es una sola persona, porque obviamente esto sería una tarea abrumadora si solo lo hiciera Dios. Obviamente él necesita que personas le ayuden. Entonces, esto nos ayuda a entender de que existen dioses que administran diferentes asuntos dentro del mundo y del universo y por ende no está errado lo que ellos han dicho, de que existían dioses, sí, es que existen, que de pronto no en la manera en la que ellos lo explican, pero sí existen. Entonces eso es una verdad absoluta que incluso lo reconocen las mismas personas que estudian ciencia. ¿Por qué? Porque en efecto es así, en efecto funcionó así. Y por ende existe el Dios de la maldad
que es Satanás, porque para que él pueda desviar el corazón de las personas y pueda tentarnos, tiene que tener atributos y cualidades que no puede poseer un ser humano normal. Y por ende, cualquier persona que tenga dones especiales diferentes a la percepción humana y que el ser humano no podría adquirir en su condición mortal, es en efecto un Dios. Por eso se reconoce a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, a Lucifer, a Adán, como dioses, porque ellos tuvieron capacidades sobrehumanas que no tiene una persona en su habitual vivir. Entonces, Sí, sí, dígame, Juan. tenía una pregunta, listo. Justamente de eso mismo estaba estando aquí a debatir con Jenny, de que es un Dios. Entonces ahí se dijo, bueno, aquí no sé si me habré confundido, quizás, de que un Dios es todo, es aquel o aquello que tenga habilidades sobrehumanas, ¿no? Sí, Ok, entonces, a ver, sé que puede sonar algo tonta la pregunta, pero no sé, me inquieta un poco. A ver, el profeta ahora, él tiene la capacidad de tener una conexión directa con Dios, con Jesucristo, ¿cierto? De una forma espiritual, algo que no cualquiera de nosotros, siento yo, que puede tener. Entonces, no sé si eso también asemejaría a algo más importante que simplemente un profeta o un ser mortal. listo. Pero entonces ahí faltaría una cosa. Hay un principio fundamental que tiene un Dios. ¿Un Dios puede morir? ¿Ustedes qué piensan? No, Por ende, no. pues el profeta no puede ser un Dios en este mundo, Ah, ok. porque puede morir, porque es un ser Ah, mortal. Tiene ah, características divinas, obviamente, pero todavía no es un Dios. ¿Por qué? Porque puede morir. ¿Sí ve? Un Dios es un ser inmortal, algo que no puede dejar de existir. Entonces no sé si de pronto así queda un poquitico más claro, Juan. sí, sí, ya, súper bien. Claro, tiene mucha lógica respecto a muchas otras cosas, así que entonces, todo bien. Listo. Entonces, todo filósofo verdadero hasta donde es capaz de comprender los principios de la verdad posee un conocimiento parcial del Evangelio y hasta ese punto es en sí un santo de los últimos días, esté consciente de ello o no. Entonces, ustedes sabían que los grandes pensadores, todas las personas que han hecho parte de la historia del mundo, que han hecho creaciones, inventos, que descubrieron todas las teorías que hoy en día existen en el mundo, son personas que han tenido el Espíritu de Dios y que Dios los ha guiado para que pudieran tener esa perspectiva y ese conocimiento diferentes a las demás personas y que pudieran lograr ese descubrimiento que pudiera impactar al mundo. Entonces, esto es algo que define a Abraham cuando él tuvo la oportunidad de ver los cielos, él tuvo la posibilidad de ver a Jesucristo, a Satanás, y vio que estaban entre las grandes inteligencias, entre aquellas que eran nobles y grandes. Cuando hablamos de los nobles y grandes, no solamente estamos hablando de profetas, no solamente estamos hablando de aquellos que tuvieron un impacto en las escrituras, hablamos de filósofos, hablamos de pensadores, hablamos de médicos, hablamos de aquellos que han hecho historia a través de sus descubrimientos científicos, estamos hablando de inventores. Albert Einstein puede considerarse una de esas inteligencias nobles y grandes. Isaac Newton se puede considerar una de esas inteligencias nobles y grandes. A pesar de que estas personas no hicieron parte como tal de la iglesia, porque quizás de pronto ignoraban el conocimiento de un Dios o de pronto ignoraban el sentido teológico, estas personas sí fueron encomendadas por Dios para que cambiaran el mundo, cambiaran la manera de ver el mundo. Es decir, de que ellos hacen parte del propósito de Dios. Y ellos quizás, posiblemente, obviamente es una opinión personal,
pero quizás Dios también haya hecho que ellos hayan sido dioses en su forma humana. ¿Por qué? Porque ellos ya adquirían un conocimiento diferente y distintivo a lo que tienen las personas en la actualidad y lograron desarrollar mayor capacidad que todos nosotros. Eso significa, en cierto modo, de que sí, o sea, esta es una evidencia mucho más clara de que sí existen dioses, de que hay inteligencias y de que bajo esa inteligencia es que se rige el mundo. ¿Ustedes cómo creen que hubiera pasado o qué creen que hubiera pasado donde la tecnología no hubiera avanzado hasta donde está ahora? Donde nunca hubiéramos entendido cómo funcionaba la física, la gravedad, la relatividad, que no hubiéramos descubierto la velocidad de la luz, que no supiéramos de astronomía, que no supiéramos nada acerca de lo que es la medicina actualmente, de que no descubriéramos la causa y el origen, la causa, el origen y la cura ante muchas enfermedades. Posiblemente la sociedad se deterioraría. Pero lo que hace esa luz y esa verdad de Dios es iluminar a las personas que tienen un deseo y que tienen una habilidad superior de modificar el mundo y mejorarlo a través de descubrimientos y a través de impactos. ¿Qué les parece eso? Muy interesante. Entonces, para que ahí vayamos aprendiendo cositas, ¿listo? Dice, nuestro Padre, el gran Dios, es el autor de las ciencias, el gran artesano, el gran organizador de todas las cosas. Él lo planea, idea todo y cada partícula de conocimiento que posee el hombre es un don de Dios. ¿Cuál es el conocimiento, la inteligencia y la luz de la verdad que nuestro Padre Celestial quiere que recibamos? ¿Consiste esto únicamente en las verdades que Dios ha revelado por medio de sus profetas? En el plan de progreso eterno, ¿qué lugar ocupa el conocimiento que se obtiene de la instrucción secular y que se logra a sí mismo por medios seculares? Entonces vamos a responder estas preguntas. Entonces, Jennifer, por favor, lea los siguientes párrafos, el que dice al considerar, por ejemplo, y sin embargo. Listo. Al considerar estas preguntas, tenemos que darnos cuenta que el conocimiento secular por sí solo jamás podrá salvar un alma ni abrir las puertas del reino celestial a nadie. Por ejemplo, los apóstoles Pedro y Juan tenían muy poca instrucción secular. En realidad, casi se puede decir que eran personas ignorantes, pero Pedro y Juan conocían los principios vitales, que Dios vive y que el Señor crucificado y resucitado es el Hijo de Dios. Ellos conocían el camino que lleva a la vida eterna, habían aprendido que es la vida moral donde debemos primero aprender de Dios y su evangelio y recibir las ordenanzas salvadoras del sacerdocio. Sin embargo, no se puede subestimar el conocimiento secular, puesto que puede ser de gran ayuda para los hijos de nuestro Padre Celestial, quienes, habiendo dado prioridad a lo que esté de mayor importancia, ha encontrado y viven las verdades que llevan a la vida eterna. Estas son las personas que poseen el equilibrio y la perspectiva para buscar conocimiento espiritual, secular, como un medio para obtener bendiciones para sí mismo y para los demás. Muy bien. El hombre no se puede salvar en la ignorancia. Ninguna persona puede ser exaltada si no logra encontrar conocimiento y luz a través de todas las ciencias. Es decir, nosotros podremos hacer las cosas muy bien en cuanto al evangelio, podremos cumplir la palabra de sabiduría, la ley de castidad, ser sumamente obedientes, pero si nunca entendimos por qué lo debíamos hacer, es decir, adquiriendo más conocimiento y entendiendo la razón por las cuales el Señor nos ha dado mandamientos, si no adquirimos conocimiento secular, si no estudiamos alguna ciencia, alguna, alguna profesión, alguna vocación que nos permita entender un tema en específico, es imposible que podamos llegar a ser exaltados. ¿Por qué? Entendamos cuál es la naturaleza de Dios. Dios lo conoce todo. Él sabe cómo eran todas las cosas porque Él fue el que creó las ciencias. Él era el que entendía cómo funcionaban las ciencias. Pero si Él nunca las hubiera conocido, si Él nunca las hubiera potenciado, ¿cómo las había aplicado? ¿Cómo las hubiera podido aplicar? Es decir, si yo no tengo conocimiento, ¿yo cómo voy a poder crear un mundo?
¿Yo cómo voy a poder crear un universo? ¿Yo cómo voy a poder transformar la materia? ¿Cómo voy a poder crear a un ser humano si no comprendo cómo funciona el cuerpo humano? Entonces, esto que hoy en día hacen los científicos de tratar de crear vida, de tratar de buscar vida en otros planetas, de tratar de entender el origen de la vida, esto es luz y verdad y conocimiento. Y eso permite a una persona entender hasta qué punto puede ser exaltada, que lo único que le faltaría sería la parte del evangelio y ser digna. Pero ejemplo, si yo quiero convertirme en un Dios, yo debo entender qué significa ser Dios. Yo debo entender cómo tengo que organizar mi mundo, cómo debo emplear las leyes de la física para poder que este mundo esté protegido, porque necesito una porque necesito una atmósfera, porque necesito que tenga cierta distancia de un sol, porque necesito que exista una luna, porque si no existe luna, la marea sería incontenible. Y el agua, ustedes saben que el agua y los océanos se controlan es a través de la luna. En cuanto la luna esté más cerca, sube la marea. Cuando la luna está más lejos, baja la marea. Entonces, todo esto es necesario para la vida. Y si no existiera, no habría vida, no sería sustentable. Entonces, solo un Dios conoce este tipo de cosas. Y si nuestra aspiración es llegar a la presencia de Dios y ser similares a Él, tenemos que conocer estas cosas. De lo contrario, es imposible para nosotros salvarnos en la ignorancia o tratar de decir, bueno, logré hacer todas las cosas a la manera de Dios, pero no he aprendido cómo debería hacer las cosas. No sé ser un Dios y esto no me va a permitir ser Dios. Entonces, todo tiene lógica en su forma de ver las cosas. Y yo creo que si uno ve las cosas desde esta perspectiva, uno le empieza a ver sentido a absolutamente todo. Uno le empieza a coger amor a la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia nos enseña cómo funciona la vida. Ejemplo, las personas que estudian enfermería o que saben de medicina. Estas personas entienden cómo funciona el cuerpo humano. Y, perdón, y cuando yo sé cómo funciona el cuerpo humano, yo entiendo por qué son necesarios los órganos, qué función cumplen esos órganos, por qué la sangre tiene que bombear de esta manera, por qué existen ventrículos en el corazón, por qué la sangre se distribuye entre a sangre oxigenada y aquella que no está oxigenada, por qué los pulmones cumplen una función, por qué el cerebro cumple una función. Esto solo lo sabe un Dios y el Dios fue el que creó estas cosas, pero ahora que lo conocemos nosotros como seres humanos, el entender eso nos va a ayudar cuando si en algún momento ese es nuestro destino, sepamos cómo crear una vida, sepamos cómo crear un cuerpo y sepamos acomodarlo de la manera correcta para que sustente vida. Entonces imagínense todo el conocimiento que tiene que hacer o que tiene que tener nuestro Padre Celestial que le transmitió a Jesucristo para que pudiera lograr hacer las cosas de manera perfecta, porque en los detalles es donde se determina la capacidad de albergar vida o que no pueda existir vida. Entonces, vamos a leer este último párrafo. Entonces, Catherine, y vamos a ver un pequeño video para ya darle, digamos, como culminación a este tema de la luz y verdad. Entonces, este que dice, creemos que Dios. Creemos que Dios ha creado al hombre con una mente capaz de recibir instrucción y una facultad que puede ser ampliada en proporción al cuidado y diligencia que se da a la luz, que el cielo se comunica al intelecto y que cuando más se acerca el hombre a la perfección, tanto más claros son sus pensamientos y tanto mayor su gozo, hasta que llega a vencer todas las malas cosas de su vida y pierde todo el deseo de pecar. E igual que los antiguos, llega su fe a ese punto de que se haya envuelto en el poder y gloria de su Hacedor y es arrebatado para morar con él. Pero consideramos que este es un estado que ningún hombre alcanzó jamás en su momento. Muy bien. Entonces,
Pues obviamente hasta el momento nadie ha podido lograrlo, ¿cierto? Pero pues nuestro objetivo es poder lograrlo nosotros mismos. Y por eso, digamos, se hace importante todo esto que nosotros aprendemos en institutos, todo lo que podemos aprender dentro de la iglesia, el estudio de las escrituras, pero empezar a darle como un enfoque más allá. Hay personas que se jactan de decir, yo me he leído el libro de Mormón 30, 40, 50, 60, no sé, 1 millón de veces, pero yo me pregunto, ¿en qué punto yo he cogido el libro de Mormón y he empezado a verlo desde el lado de la ciencia, desde el lado de la filosofía, desde el lado en el que piensan las personas y cómo eso podría fortalecer mi testimonio? Ejemplo, en el libro de Mormón, si nosotros empezamos a escudriñarlo de diferentes maneras, sabremos cómo Dios guió a las personas que descubrieron América. Entendemos por qué Dios permitió de que hubieran personas de color. Entendemos cómo Dios creó el modelo de la democracia. Entendemos cómo Dios logró instruir a los hombres para que construyeran barcos, para que construyeran ciudades que hasta hoy en día siguen siendo una maravilla arquitectónica y que normalmente las personas no podrían hacer. Entonces, analicemos todas esas cositas. Si nosotros empezáramos a dar nuestro estudio un enfoque más hacia entender el origen de las cosas, podríamos ser más cercanos a lo que Dios espera de nosotros y nuestro testimonio posiblemente crecería muchísimo más. Entonces, para dar de pronto como una culminación a este tema, para que no todo sea teoría, vamos a verlo de una manera un poco más práctica. Entonces vamos a ver este pequeño video y ustedes me dicen porfa si lo pueden escuchar. ¿Han pensado en lo mucho que la luz y la verdad afecta su vida? Cada segundo de su vida incluye luz y verdad. ¿Sí están escuchando? Sí, vi. Sí, Ok. Ambos son atributos de Dios, y las Escrituras dicen que la gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. Analicemos cómo la luz y la verdad constituyen la gloria de Dios. Veamos lo familiar. La luz física hace cosas muy asombrosas. ¿Y el sol? Es maravilloso pensar en todo lo que hace. Como saben, Dios creó el sol, planetas, lunas y todo lo que está allá. Y Él es el poder por el que dan luz. Eso se llama poder. Al explorar el espacio, vemos que nuestro sol es una pequeñez comparado a todas las creaciones de Dios. Miren, la luz viaja 7 veces alrededor de la Tierra en un segundo. A esa velocidad, toma cerca de 8 minutos para que la luz viaje del Sol a la Tierra y 5 horas para que llegue al final del sistema solar. Nuestra galaxia tiene cerca de 100.000 millones de estrellas y tomaría 100.000 años para que la luz viajara de un extremo al otro. Más allá de esta galaxia hay grupos de galaxias. En nuestro grupo, a la luz le tomaría unos 4 millones de años para recorrerlo. Los grupos más cercanos tienen millones de galaxias y a la luz le tomaría cerca de 150 millones de años para hacer el recorrido. Días más, días menos. Los grupos más cercanos son tan solo una partícula en el universo que se calcula está a cerca de 40.000 millones de años luz de distancia. Y esto es lo asombroso. Hay una luz diferente de la luz física que emana de la presencia de Dios y que llena la inmensidad del espacio. Esta luz está en todas las cosas, por en medio de todas las cosas y circunda todas las cosas. Y así Dios está presente en todo lugar. Esa luz da vida a todo. Sin ella la vegetación no crecería, el hombre y los animales no tendrían el aliento de la vida y la vida no existiría.
Esta luz es la ley que gobierna todas las cosas, gobierna los planetas en sus órbitas y el movimiento de las galaxias. Esas leyes también se extienden a nuestro progreso eterno. Cuando elegimos ser gobernados por la luz que es la ley, nos protege, nos perfecciona y nos santifica. Esa luz también ilumina nuestro entendimiento. Nos da la habilidad para comprender la verdad. Ese es el siguiente tema. La verdad. Dios lo sabe todo. Significa que Él comprende todo. El hombre, en cambio, está limitado en su conocimiento de la verdad. Veamos. ¿Fue eso un choque? Se oyó como un choque. ¿Por qué no tienes más cuidado? Yo tenía la preferencia. Que tenga más cuidado. Te pasaste en rojo. ¿Acaso estás ciega? ¿No podías esperar a que pasara la intersección? Sí, la pasaste, pero sobre mi auto. Un momento, oiga, un momento. Usted iba demasiado rápido. Es verdad. Ni siquiera intentó frenar. Es culpa de ella, absolutamente. Yo tenía la luz verde, Eso no tú es tenías cierto. Yo roja. pasé con la luz amarilla. No era Claro amarilla. que sí. Fue culpa de Claro él. que Él sí. se pasó la luz Sí, roja. así fue. Yo Yo lo lo vi vi. bien. Tú me chocaste a mí. Tú te pasaste en rojo. Tú la chocaste. ¿Ya lo ves? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Quién es Yo usted? te vi. Y le grita Ay, como si ella estos tuviera hombres. la culpa. Se Muy pasó la luz rápido, roja, sin querer, segura y que lo demasiado hizo. rápido. Cada uno cree saber la verdad de lo que ocurrió. Sin embargo, esta existe no importa lo que piensen los demás. La verdad es el conocimiento de las cosas como son. Dios conoce toda la verdad. Él sabe lo que ocurrió ahí porque todas las cosas están delante de Él y Él comprende todas las cosas. Veamos lo que podemos comprender si presenciamos algunas cosas. Fíjense en la luz. Vamos, no tengo todo el día. Al saber unas cosas, podemos comprender lo que ocurrió en el choque. Por fin. ¡Wow! Saber lo que ella hacía nos sirve para comprender por qué ocurrió el choque. Dios sabe las cosas como son, y eso es parte de conocer la verdad. En Doctrina y Convenios, el Señor define la verdad como el conocimiento de las cosas como son. ¿Cómo eran? ¿Y cómo han de ser? Porque Dios nos ama, Él nos revela la verdad. Por ejemplo, la maldad nunca fue felicidad. Es una verdad eterna. Con nuestras limitaciones, parece que los que violan verdades eternas son felices. Pero como dije, no conocemos toda la verdad como Dios. No sabemos lo que ocurre por dentro, ni vemos las consecuencias que vendrán. Entonces debemos confiar en Dios y en su verdad. La luz y la verdad son la gloria de Dios. Él desea que participemos de su gloria y recibamos más luz y verdad. Como ven, Dios está lleno de luz, que emana de Él y llena el espacio. Da luz, gobierna e ilumina nuestra inteligencia. Conoce toda la verdad y nos la revela si la deseamos y somos dignos de recibirla. Él desea que participemos de su gloria y recibamos más luz y verdad. Bueno, ¿quieren ver la segunda parte? Y claro, Sí, hágale. Bueno, vamos pues. La última vez aprendimos que la gloria de Dios es la inteligencia, o, en otras palabras, luz y verdad. Pero, ¿cómo podemos obtener luz y verdad? Primero, nacemos. La luz de Cristo se da a todas las personas que vienen a este mundo. Esta luz nos da la habilidad de comprender la verdad. Al actuar de acuerdo con la verdad, todos recibimos más luz. Pero el no vivir la verdad nos hace perder la luz y entender menos la verdad.
Todos obtenemos o perdemos luz y verdad en todo momento de cada día. Déjenme explicar. Esta es Crystal, típica estudiante de secundaria. Asiste a seminario matutino, normalmente hace sus tareas y disfruta de sus amigos. Veamos primero cómo el despertador puede afectar la luz y la verdad de Crystal. Está bien. Ahora voy. Si ella no hace sus oraciones, su luz espiritual disminuye. Por eso no puede ver la verdad con claridad. Padre Celestial. El Salvador dijo, ora siempre y derramaré mi espíritu sobre ti. Cuando se da tiempo para acercarse a su Padre Celestial, que es la fuente de luz y verdad, la luz espiritual de Crystal aumenta. Eso le brinda una mayor comprensión de la verdad espiritual. Pero hacerlo solo por hacerlo no es suficiente. Solo porque asistan a la iglesia o a seminario, por ejemplo, no significa que aumentarán su luz y verdad. Depende si están buscando con empeño la rectitud. Y él contestó mi oración. Y como les dije, él me hizo saber que estaba ahí cerca de mí, que me amaba. Como Crystal, si no aprovechamos las oportunidades espirituales, perderemos la luz y la verdad adicionales que habríamos recibido. Él quiere que nos acerquemos a él. Él contestó mis oraciones, no todas a la vez ni de inmediato, pero sabía que él estaba ahí. El Espíritu me lo confirmó con un maravilloso sentimiento de paz. Por otra parte, al participar en seminario como Crystal, recibimos más luz y verdad. Si nos esforzamos por aprender el Evangelio, recibiremos luz y verdad de diferentes maneras. A veces, como Crystal, recibiremos un testimonio espiritual u obtendremos una mayor comprensión. Siempre que aprendemos verdades espirituales, es por el nivel de luz que hemos logrado. El nivel de luz interior surte un gran efecto en la habilidad para guardar los mandamientos. Satanás desea cegarnos para no ver la luz y lo logra poco a poco cuando pecamos. Esto a la vez nos hace más propensos a cometer otro pecado. Sí, creo que Oye, sí. Crystal, la que te perdiste anoche. Lo sé, pero tenía muchas tareas. ¿Terminaste la tarea de historia? Sí. ¿Me la prestas? Por favor. Yo estudié, pero no tuve tiempo de hacerla. No sé. Por favor. La necesito en 4 horas. Seguro, gracias. ¿Qué? Recuerden, constantemente obtenemos o perdemos luz y verdad. Cuando perdemos la luz debido a nuestras decisiones, se hace más difícil distinguir entre el bien y el mal. Sí. Oye, Crystal, la que te perdiste anoche. Lo sé, pero tenía muchas tareas. ¿Terminaste la tarea de historia? Sí. ¿Me la prestas?
Por favor. Yo estudié, pero no tuve tiempo de hacerla. No es correcto, Alan. Por favor. Lo siento. No puedo hacer algo malo. Gracias, Crystal, por tu ayuda. El Señor declara que la luz y la verdad desechan a aquel inicuo. Por la luz que Crystal había acumulado, ella reconoció la verdad del error y resistió la tentación de no hacer lo correcto. Siempre que guardemos los mandamientos, nuestra luz volverá a aumentar, dándonos más luz la próxima vez que enfrentemos la tentación. Al tomar decisiones correctas, aumentamos la luz que Dios nos ha dado. Y así, al seguir el ejemplo del Señor, también creceremos de gracia en gracia hasta que al final comprendamos todas las cosas y obtengamos la vida eterna. Bueno, chicos, espero que les hayan gustado los videos. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección. La revelación, una manera de recibir la verdad. Entonces, acá vamos a combinarlo un poquitico con el video que vimos hace un momento. Si ustedes notaban de pronto pues ya el tema de lo que es luz, de lo que es verdad, para que uno pueda entender mejor la verdad y pueda tomar decisiones correctas, lo ideal es tener luz. Pero esa luz únicamente se recibe cuando se hacen cosas buenas o uno busca empeño por hacer las cosas de la manera correcta. Entonces, ejemplo, esto funciona en todos los sentidos de la vida. Estamos hablando, pues, digamos, en lo espiritual, en lo temporal, en lo laboral, y que obviamente de nuestras acciones y de nuestras decisiones se desencadenan diferentes situaciones. Para poder vivir de la manera correcta estas situaciones, tenemos que esforzarnos por buscar luz. Entonces, una de estas luces que nos da el Señor es la revelación. Para recibir revelación se tienen varios requisitos. El principal de ellos es nuestra comunicación entre Dios y nosotros. Esta comunicación se obtiene a través de las escrituras, se obtiene a través de la oración, se obtiene al asistir a la iglesia, se obtiene al escudriñar acerca de las enseñanzas de los profetas, y estas son las herramientas que nos da el Señor para poder comunicarse con nosotros. Pero adicional a eso se requiere dignidad. Entonces, vamos a entenderlo a razón de estos párrafos para que no vayamos a hacer la clase como muy larga. Entonces, Jennifer, por favor, lea este primer párrafo que dice desde la caída. Listo. Desde la caída, toda la revelación se ha recibido por medio de Jesucristo, quien es el Jehová del Antiguo Testamento. En todos los pasajes en los que se menciona a Dios y en los que se habla de su manifestación y se habla de Jehová. Fue Jehová quien habló con Abraham, con Noé, con Moisés y con todos los profetas. Él es Dios de Israel, el Santo de Israel, el que sacó a aquella nación de su cautiverio en Egipto y le dio perdón, y le dio y cumplió la ley de Moisés. El Padre nunca trató directa o personalmente con el hombre después de la caída y nunca se ha mostrado a no ser para presentar y dar testimonio del Hijo. Muy bien. Entonces, si a ustedes les hablan de Dios en las escrituras, ¿a quién se están refiriendo? A Jehová, ¿Y quién es Jehová? Jesucristo. Jehová es Jesucristo. Muy bien. ¿Quién fue el Dios al que vio Moisés en la zarza? Ah, Jesús. A Jesucristo. ¿Quién fue el dedo de Dios que vio el hermano de Jared cuando alumbró las piedras en los barcos? ¿De quién era ese dedo? De Jesús. De Jesucristo. Dice, el Padre nunca trató directa o personalmente con el hombre después de la caída y nunca se ha mostrado a no ser para presentar y dar testimonio del Hijo.
Entonces, en ese orden de ideas, han sido muy pocas las personas que han visto a Dios personalmente. En este caso estamos hablando única y exclusivamente de José Smith, que pudo hacerlo de manera presencial. Y creería yo que los nefitas pudieron oír la voz de Dios, porque ellos sí pudieron oír la voz del Padre, que el Padre fue el que dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y también lo hizo Juan cuando bautizó a Jesucristo. Esa voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco, también era la voz del Padre Celestial. Luego de eso, yo creo que más bien, yo creo que son las tres escenas más representativas donde Dios se ha manifestado personalmente. De resto, a ninguna otra persona se le ha manifestado. Entonces, cuando Dios tuvo, digamos, una participación directa en todo lo que pasó en las Escrituras, tanto en el libro de Mormón como en la Biblia, se habla directamente de Jesucristo. Es por eso que hablábamos hace un momento de que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son Dios. Cumplen un mismo propósito, cumplen un mismo objetivo, pero el Dios que gobierna este mundo es Jesucristo, bajo el poder directamente de nuestro Padre Celestial. Entonces, es algo interesante que solo se obtiene por revelación, y esta revelación se obtiene cuando buscamos conocimiento. Esto es algo que no todas las personas saben y que mucha gente se confunde. Y por eso les decía hace un momento, por eso no se entiende bien la doctrina, porque las personas no buscan darle un significado, no buscan entender el por qué, no buscan ir más allá. Y por eso es que de pronto Jesucristo le dan un papel muy secundario a las personas, porque no comprenden la magnitud de lo que él era. Por eso fue cuando él llegó a la tierra de los judíos no lo reconocieron. Muchos no lo aceptaron como Dios. Y es porque nunca se dieron a la tarea de entender de que Él era ese ser que los había librado del cautiverio, que los había guiado durante tantos años en el desierto, quien les había apoyado y ayudado y dado maná del cielo cuando tenían hambre. Pero ellos nunca pudieron reconocerlo a Él como su Dios a pesar de haber hecho tantos milagros, a pesar de haber manifestado tan claramente la doctrina. Para ellos seguía siendo un hecho muy aislado de lo que era su verdadero Dios. Y por eso hoy en día los judíos siguen esperando a un Dios que para ellos no ha llegado, porque no se han dado a la tarea de reconocerlo. Entonces, vamos a seguir estudiando un poco más acerca de esto de la revelación. Dice, cualquiera de los oficiales de esta iglesia tiene el privilegio de recibir revelaciones en lo que respecta a su particular llamamiento y deber en la iglesia. Dios no ha revelado nada a José que no hará saber a los 12, y aún el menor de los santos podrá saber todas las cosas tan pronto como pueda soportarlas. Pues llegará el día en que ningún hombre tendrá que decir a su prójimo, conoce a Jehová, porque todos los que quedaren lo conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Entonces, hay un principio divino, y es de que la revelación y la verdad no es algo que se esconda únicamente para ciertas personas. Todo ser humano tiene la capacidad de hallar revelación y verdad. Es la, Toda persona tiene la facultad de adquirir todo el conocimiento existente y aún elevar más su potencial que el de otras personas. Pero miren esta parte, y es algo que también quisiera resaltarles. Aún el menor de todos los santos podrá saber todas las cosas tan pronto como pueda soportarlas. Es decir, que a nosotros no se nos da nada a menos de que tengamos la capacidad de recibirlo. Es como un niño pequeño. Ustedes no le pueden enseñar a un niño de o menos de un año a que les dé la tabla de multiplicar, porque en ese momento su mente no lo absorbe. Su mente no tiene la capacidad de soportar esa cantidad de información. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera conoce los números, ni siquiera sabe hablar,
ni siquiera sabe qué es una suma, ni siquiera sabe qué es una operación matemática. Entonces en ese momento su cerebro no soporta esa capacidad, no soporta esa información. Pero si uno va poco a poco, paso a paso, enseñándole las letras, enseñándole los números, enseñándole que esos números se pueden unir con otros números, poco a poco esta persona o este niño podrá adaptarse a decir, ah, ya sé multiplicar o ya puedo aprender a multiplicar. ¿Pero por qué? Porque comprendí todo el contexto de lo que necesitaba saber antes de llegar a eso. Demos otro ejemplo, una persona que conduce un vehículo. Yo no puedo decir, ah, yo voy a aprender a manejar un vehículo y me senté en un vehículo y arranqué y listo. No, yo debo saber de que existe el clutch, existe un acelerador, existe un freno y cuáles son las funciones de estos. Necesito saber de que existe un timón y que este timón se mueve a la derecha, a la izquierda, que puedo retroceder, pero entonces cuando retrocedo tengo que moverlo de manera inversa para poder que llegue al punto en el que yo necesito estar. Entonces, para que yo pueda manejar un vehículo, yo necesito entender cómo funciona ese vehículo, para qué sirven las partes de ese vehículo. Entonces, ahora apliquémoslo al Evangelio. Si yo quiero conocer verdaderamente a Dios, yo necesito saber Dios qué ha hecho por mí. Yo necesito saber qué ha sido Dios para mí. Necesito saber de dónde salió ese Dios o por qué existe ese Dios. Y cuando yo empiezo a actuar de manera diligente por buscar y adquirir revelación, esto me ayuda a entender la doctrina de la manera más pura posible. Pero si yo nunca me esfuerzo, lo más seguro es que si en algún momento llega otra persona que me dice no hay Dios, y como yo no tengo argumentos sólidos para decirle por qué existe Dios, esta persona me va a confundir y seguramente yo termine creyéndome que no existe Dios, porque puede pasar y puede suceder. Muchos de nosotros cambiamos de opinión muy fácil o nos dejamos llevar por muchos, no sé, argumentos políticos, temas sociales, conflictos que suceden al día a día. ¿Por qué? Porque no estudiamos, no leemos, no practicamos, no escuchamos. Y entonces cualquier persona me dice, ah, no, es que Uribe es un santo. Entonces yo, "Ah, es que es verdad, es que si Uribe era un santo, sí, claro, es que cuando en su época había seguridad, no, es un santo, es verdad. O me dicen, no, es que hay algo diferente. Y yo, ah, no, 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 es que definitivamente era un paraco. Pues acá hablándoles un poquitico de, cierto, de política y saliéndome un poquito del tema, pero es algo que pasa. Y entonces nos dejamos llevar fácilmente por cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de pensamiento de los demás, pero es porque nosotros no nos hemos esforzado por aprender y entender bajo qué contexto esta persona está diciendo eso. Hoy en día las redes sociales se convirtieron en un instrumento donde o podemos aprender mucho o podemos enceguecernos mucho. Enceguecernos en el lado de que lo primero que veamos es lo primero que creamos o instruirnos mucho en el lado de que cuando vemos algo, investigamos, 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 investigamos hasta saber su origen y nosotros poder dar una apreciación propia, decir esto es así o esto no es así. Y lo que desea el Señor es que nosotros adquiramos criterio propio. Por eso los misioneros cuando enseñan dicen, no nos crean a nosotros, sino que pregúntele a Dios. Así es como funciona nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos tragar entero de lo que nos dicen los líderes los domingos, las personas que dicen los discursos, la gente que nos enseña, sino que tenemos que ir más allá, entender por qué nos están diciendo esto. ¿Cómo puedo saber yo si esto sí es así? ¿Cómo puedo saber yo que esto es verdad? Porque de lo contrario le cogemos pereza a la iglesia y decimos, no, es que por ahí todos son normas, por ahí todos son leyes, nunca le van a poder hacer a uno feliz porque todo es como no sé, mucha gente pensará que somos muy aburridos, muy amargados, pero es porque no entendemos el porqué de las cosas. Pero cuando nos esforzamos por aprender el porqué, el evangelio se hace una delicia, se hace algo que quisiéramos cumplir aún mejor.
reconocemos más abiertamente nuestras debilidades y nos esforzamos por hacer las cosas mucho mejor. Entonces, ¿cómo revela Dios sus verdades? Entonces, vamos a leer solo este primer párrafo. Entonces, Catherine, por favor. ¿Cuál? Perdón. Este párrafo que dice he recibido. He recibido la ministración de ángeles en mis días, aunque nunca he pedido que un ángel me visite. He recibido en varias ocasiones la ministración de mensajeros sagrados. Por regla general, los ángeles no ministran en esta tierra a nadie, a no ser para preservar la vida de los hombres buenos, o para traer el evangelio, o para llevar a cabo una obra que le es imposible al hombre hacer por sí mismo. Ah, miren qué inteligente, qué interesante esto de acá. Si ustedes ven, Dios no actúa personalmente sobre los hombres. Jesucristo tampoco lo hace. Existen ángeles, sí, que lo hacen, pero solo bajo ciertas restricciones. Y miren esta parte. Los ángeles no ministran en esta tierra a no ser para preservar la vida de hombres buenos o para traer el evangelio o hacer algo que al hombre le es imposible hacer. Entonces acá entendemos de pronto porque hay muchas personas que dan testimonios de que su vida fue salvada por un ángel, por una persona desconocida, por alguien que nunca volvieron a ver en su vida. Entonces, estas historias pueden adquirir cierta relevancia y pueden convertirse en verdaderas si fue bajo este principio, si son personas buenas, si Dios tiene un propósito para ellas y por ende los preservó para eso. Segundo, sabemos de que Él ha traído ángeles para que ministren. En la época de José Smith venían muchos mensajeros, como lo hicieron para darle el sacerdocio, como lo hicieron para entregarle las llaves de esta dispensación y de todas las ordenanzas que se hacen en el templo. Entonces, esta es una de las formas en las que Dios se comunica con el hombre. Pero obviamente, pues digamos que lo haga de manera presencial, tiene que tener un objetivo muy claro el Señor. Y el Señor necesita que pase por alguna razón. Entonces, solo bajo esa norma se hace. Pero las otras son la inspiración, que es una forma y grado de revelación, se recibe por medio de esa voz quieta y apacible del Espíritu. Y otra es, el espíritu de la revelación se relaciona con estas bendiciones. Una persona podrá beneficiarse si percibe la primera impresión del espíritu de revelación. Por ejemplo, cuando sentís que la inteligencia pura fluye en vosotros, podrá repentinamente despertar en vosotros una corriente de ideas de manera que para atenderlo veréis que se cumplen el mismo día o poco después. Es decir, se verificarán las cosas que el Espíritu de Dios ha divulgado a vuestras mentes y así, por conocer y entender el Espíritu de Dios, podréis creer en el principio de la revelación hasta que lleguéis a ser perfectos en Cristo Jesús. Esto pasa cuando de la nada empezamos a tener impresiones, empezamos a sentir cosas o a identificar el Evangelio de maneras diferentes. Eso es el Espíritu. Y al seguirlo, nuestra luz y nuestro conocimiento incrementa mucho más. Por último, la revelación se recibe solo cuando se es digno. Nosotros no podemos recibir revelación si no somos personas que hacen las cosas bien. Entonces pasa lo siguiente. Quiero que podamos leer esta partecita, si quiero que la podamos explicar, porque es una advertencia o es algo que nos puede ayudar a entender el Evangelio cuando hay momentos de crisis o de confusión. Entonces, Juan, ¿puede leer por favor este párrafo que dice la revelación y este que decís si seguís la doctrina? A ver, me tocó por acá. Es el que dice la revelación no es prometida. Eso, sí. Ah, listo, perfecto. Pues yo lo agrando un poquito, que no veo. La revelación nos es prometida en función de nuestra fidelidad. El Señor oculta aún mucho de lo que revelaría si los miembros de la Iglesia estuvieran preparados para recibirlo. No tenemos derecho a reclamar más revelación cuando rehusamos obedecer lo que el Señor ya nos ha revelado para nuestra salvación. ¿Hasta ahí os sigo? El otro también, por favor. Perfecto.
Si seguís la doctrina y os dejáis guiar por por los preceptos ¿cierto? Sí, preceptos Sí. del libro, este os dirigirá a donde podáis veros tal cual se os ve a vosotros, donde podréis presentaros ante Jesucristo, tener la visitación de ángeles, sueños, visiones y revelaciones y comprender y conocer a Dios por vosotros mismos. Listo, hasta ahí está bien. Bueno, entonces hay una parte importante de la revelación. Yo no puedo pretender de que exista revelación si yo estoy haciendo mal las cosas. Y no es porque Dios nos quiera negar la revelación, sino es porque no vamos a poder entender las cosas. Es decir, yo quiero saber por qué Dios quiere que yo cumpla la ley de castidad. Pero entonces a mí me encanta andar haciendo cosas con otras personas, me deleito en la pornografía, me gusta compartir intimidad a toda hora con diferentes personas. Entonces para mí esto se hace algo difícil de cumplir, pero no me esfuerzo por entender la doctrina, sino que digo, pero es que Dios, ¿por qué dice eso? Si a la final uno necesita saber con quién después se va a casar y necesita conocer muchas cosas y en fin, cosa que podamos decir. Pero entonces yo no puedo sentir luz y adquirir conocimiento si yo estoy haciendo algo malo, porque es que lo sigo haciendo. Entonces Dios, ¿cómo me va a explicar a mí que no lo haga si yo aún me deleito y aún me siento feliz al hacerlo? Entonces, eso no va a poder abrir mi conocimiento, no va a poder abrir mi percepción, porque yo ya estoy cerrado en algo que para mí es bueno y yo lo único que quiero es que Dios justifique eso que estoy haciendo. Es decir, yo voy en contra de la verdad, quiero alterar esa verdad. Y la verdad es que eso es una verdad absoluta, es algo que no va a cambiar. Y por más que yo me esfuerce, no voy a poder alterarla o no voy a poder hacer cambiar de opinión a Dios de que eso está bien. Eso es lo que sucede y por eso no recibimos revelación. Con lo de las escrituras también, nosotros para poder adquirir conocimiento necesitamos estudiar las escrituras. Si no lo hacemos, lo más seguro es que digamos, yo tengo un testimonio y sé que Dios vive, pero la pregunta, ¿por qué lo sabe? ¿Qué ha hecho para saber? ¿Ha leído el libro de Mormón? No, no, es que yo sé, pues que todo el mundo sabe que él existe, pero es que es todo mundo. Pero ¿y usted? ¿Usted en qué cree? ¿Usted cómo lo sabe? ¿Usted cómo lo entiende? Eso es lo importante. Y quiero finalizar con esta última. Jennifer, por favor, esta que dice cuidados. Cuidaos de una imaginación caprichosa, florida y vehemente, porque las cosas de Dios son profundas y solo se pueden descubrir con el tiempo. La experiencia de los pensamientos cuidadosos, serios y solemnes. Tu mente, oh hombre, si quieres llevar a un alma a la salvación, debe elevarse a la altura del último cielo y escudriñar y contemplar el abismo más oscuro y la ancha expansión de la eternidad. Debes tener comunión con Dios. Cuanto más dignos y nobles son los pensamientos de Dios, que van las imaginaciones del corazón humano. Miren, cuídense de la imaginación caprichosa, florida y vehemente. Entonces, ¿a qué va esto? A la apostasía. Si yo no busco revelación con dignidad, yo voy a apostatar. Ese es el fin de todo. Entonces, ejemplo, muchas personas, y yo creo que todos hemos sido testigos de eso, van a la iglesia y dicen que saben un montón de cosas, pero quizás estas personas están cometiendo errores. Hasta ahí todo lo que ellos saben se convierte en algo no muy bueno, en algo que uno no debería seguir. ¿Por qué? Porque es algo que no va guiado por el Espíritu. Entonces, las personas que se jactan de decir que han visto a Dios, que saben de Dios, pero uno los ve quebrantando la palabra de sabiduría, quebrantando ley de castidad, que no pagan un diezmo. Son momentos en los que uno empieza a dudar de la verdad. Y lo que ellos empiezan a decir, empiezan a creer que lo saben por sí mismos y que por tanto no ha sido Dios el que se los ha revelado.
Entonces, eso puede llevar a que una persona, en lugar de aprender una doctrina, empiece a interpretar una doctrina. Y como les explicaba en el curso de los profetas, ¿quiénes son los únicos que pueden interpretar doctrina? ¿Cómo, Vic? ¿Quiénes son los únicos que pueden interpretar doctrina? ¿Recuerdan? Estoy pensando. El profeta, Y sus consejeros. La primera presidencia de la iglesia son los únicos que pueden interpretar la doctrina. Entonces, cuando yo empiezo a dar conceptos de cosas que yo no vivo, de cosas que yo no hago, de cosas que yo no sé, se vuelve una imaginación caprichosa, florida y vehemente. Hay que tener mucho cuidado cuando estudiamos cosas de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que tener un nivel elevado en lo espiritual para hacerlo. Porque la iglesia tiene muchas cosas y a menos de que yo esté dispuesto a buscarlo con la idea de aprender y fortalecer mi testimonio, se puede convertir en una opción para que yo me aleje de la iglesia. ¿Y cómo pasaría esto? En la iglesia en la antigüedad, recuerden que en los inicios existió todo este tema del matrimonio plural, existió todo este tema de la sucesión de la presidencia, de cómo reclamaban el derecho a ser profetas. Entonces, cuando las personas empezaron a notar todo este tipo de doctrinas, todo este tipo de enseñanzas y cómo funcionaban las cosas, dijeron, hombre, ¿yo cómo voy a creer en una iglesia así? ¿Yo cómo voy a pensar de que un profeta tuvo muchas esposas? Esto no es de Dios. No, la verdad me han mentido toda la vida en la iglesia, yo prefiero alejarme. Pero es que nunca se tomaron el tiempo de entender el por qué, de entender el para qué y de entender incluso el por qué se quitó. Ahora el tema de la sucesión de las presidencias. Hay muchas personas que dicen en la actualidad, venga, pero ¿por qué él no es el presidente si él es tan bueno? Venga, pero ¿por qué el presidente hace esto? Venga, pero es que, ay, yo siento que este presidente no, esto nunca lo debieron haber elegido o este obispo. Y ahí es cuando uno empieza a dudar de la verdad, cuando en realidad uno no se toma el tiempo de pensar por qué Dios elige líderes o por qué Dios permite que ciertos líderes sigan en su llamamiento o de qué manera Dios hace para preparar a una persona para ser líder. Entonces, esas son las cosas que nosotros deberíamos entender antes de emitir un juicio en cuanto a las doctrinas o en cuanto a la forma en la que se organiza la iglesia. Que hay errores, sí, pero son errores de personas, no errores de la doctrina. La doctrina es pura, es absoluta y nunca va a cambiar. Entonces, una de las mayores invitaciones el día de hoy, jóvenes, es a que aprendamos a adquirir más luz y más verdad, que nuestro conocimiento se pueda expandir. Yo quiero que al final de este curso hayamos aprendido muchísimo más de lo que quizás hubiéramos aprendido sin haberlo hecho, que entendamos de manera mejor la verdad, que empecemos a entender de manera distinta cómo funciona el Evangelio y de esa forma nosotros podamos enseñar a otros, pero hacerlo de la manera correcta, a través del Espíritu. Entonces, eh, ¿qué les pareció la clase de hoy? Antes de que empecemos con nuestro bien, digamos, como y confiable quiz. Entonces, escucho a Jennifer, a Katia, a Juan, un comentario corto. No, no, todo estuvo súper bien. Pues la verdad, nada, aprendí pues algo que la verdad sí me llamó mucho la atención, que era, por ejemplo, que Jesucristo estuvo en varios eventos y yo pensaba, al inicio yo pensaba que era el Padre Celestial, pero no, era Jesucristo el que estaba en esos eventos. O sea, él siempre fue como el representante ahí y que solamente el Padre Celestial aparecía cuando iba a presentar a su hijo. O sea, no me sabía eso. Bien. ¿Quién más? como la clase de hoy, nos habló de la verdad, por ejemplo, el video que hablaba de la verdad. eh, Eso fue esta clase, porque
confirma lo que uno ya ha leído en las escrituras o ha escuchado de los líderes y lo entiende uno mejor. Así que se disfruta más, porque al saber la verdad, uno se siente como mejor. Listo, muchas gracias. Y Juan, por favor. Para mí fue bastante interesante. Se aprendió bastante respecto a la parte sobre los dioses, un poco más sobre la verdad, la luz y muchas cosas respecto a cuanto a dudas que tenía, ¿cierto? Sobre cómo podía ser un dios, qué significaba ser un dios. Y la verdad es bastante interesante, así que muchas gracias, Pic. Listo. Entonces, gracias a todos ustedes. Entonces, les voy a